hasta ahorita de lo que llevan, ¿ya han visto algo de lo que es conducente en relación al eje hipotálamo hipófisis? ¿Les pregunta? Sí hemos visto algunas cosas. Bueno, entonces, nomás para centrarnos un poquito, en relación a lo que tiene que ver con la mujer, pues lógicamente este es el principal eje en cuestión de función o endocrinológica y desde el punto de vista hormonal, pues es el más importante lógicamente, ¿no? Por lo que tiene que ver la funcionalidad una vez que se integra este eje en relación a la producción hormonal para la mujer y en relación a la estimulación del órgano blanco finalmente, que sería el ovario, ¿no? Al integrarse este eje, que de hecho está integrado desde la etapa fetal, una vez que se desarrolló la gónada, si ustedes se acuerdan, cuando comentábamos cómo se iba desarrollando, bueno, pues ya cuando se desarrollan las ovogonias y las células foliculares, pues desde la etapa fetal ya están estas células foliculares y lo que es el ovogonio en cuestión de división celular, de tal manera que si continuara la división celular, pues finalmente llevaría a cabo la etapa final para la cual está programada el ovogonio, que es producir un óvulo. Más sin embargo, dentro de lo que es las divisiones meióticas, que después lo van a ver, pues tiene como finalidad ahí de tener estas fases meióticas, sobre todo en la primera división meiótica, para que no siga adelante estas divisiones y desde esta etapa fetal, bueno, pues se detengan esos ovogonios y esas células foliculares para que no sigan adelante en la maduración y por lo tanto ahí se detengan hasta la pubertad, ¿no? Entonces quiere decir que ahí se detienen en la primera fase de división meiótica durante toda la etapa fetal, el nacimiento, la niñez, hasta que llega la pubertad otra vez, cuando se activa realmente otra vez este eje hipotálamo hipófisis ovario, que es todo lo concerniente a lo que tiene que ver con la pubertad, que es realmente son los anuncios de que va a empezar la función hormonal nuevamente, ¿no? Y es cuando otra vez se vuelve a integrar este eje en cuanto a funcionalidad del eje hipotálamo hipófisis ovario, para, por un lado, a nivel hipotalámico, producir lo que son los factores liberadores, a nivel de hipófisis, específicamente en la hipófisis anterior, pues producir las dos hormonas principales que van a estimular al órgano blanco, que en este caso es el ovario, y de ahí entonces producir dos ciclos importantes en la mujer, que es ciclo ovárico y ciclo menstrual, ¿no? A través de las dos hormonas principales que se producen a nivel hipofisiario, que es FSH y LH, folículo estimulante y la luteinizante, ¿no? Como ustedes habrán visto hasta ahorita por lo que me comentan y han visto, pues a nivel hipotalámico tiene que ver con todos los factores liberadores y a nivel hipofisario, pues con lo que tiene que ver específicamente con algunas hormonas que van a ir a estimular a los diferentes órganos blancos, ¿no? Entonces el hipotálamo sí existe, está a nivel cerebral, localizado en el cerebro por debajo del tálamo, y su extremidad superior forman lo que son las paredes laterales del tercer ventrículo. En lo que serían sus límites inferiores, pues también para la localización, en su límite anterior coincide con la zona más anterior del quiasma óptico hacia la parte de adelante. En el límite posterior, pues está marcado con un plano de los tubérculos mamilares, y en el límite inferior, pues forma lo que es el tuber cinereum, que da origen al tallo hipofisario, donde existe realmente esta comunicación real de lo que sería el hipotálamo con la hipófisis, ¿no? Y sería la demarcación realmente de lo que sería el hipotálamo, para que se comunique finalmente a través del tallo hipofisiario con lo que es la hipófisis, ¿no? Y bueno, pues en relación a la importancia de lo que tiene que ver esta zona hipotalámica, pues como ustedes lo van a ir viendo en el transcurso del módulo, pues es porque ahí se van a producir mayormente todos los factores liberadores que van a ir a estimular a la hipófisis para la producción hormonal respectiva. Y una vez que se producen aquí las hormonas respectivas, pues tienen como finalidad, en cuestión de definición de lo que es una hormona, como ya lo habrán visto al inicio, pues es ir a actuar y estimular a un órgano blanco, ¿no? Tiene diferentes zonas, el hipotálamo se le describen diferentes zonas anatómicamente para su ubicación y descripción, que es la zona anterior, zona posterior y la zona media.
En caso específico de lo que es el eje hipotálamo hipofisovario, pues me va a interesar la zona media del hipotálamo y sobre todo se le describen diferentes núcleos. El que más me interesará va a ser el núcleo arqueado. Y el núcleo arqueado, ¿por qué? Porque en relación a este eje hipotálamo hipofisovario, porque aquí se va a producir los factores liberadores de las dos hormonas principales para integrar este eje, que es FSH y LH. Pues dijimos que a nivel hipotalámico se producen todos los factores liberadores. En el caso del eje hipotálamo hipofisovario, entonces en esta zona en específica, que es la zona media, y en particular en el núcleo arqueado, se va a producir el factor liberador de estas dos hormonas, FSH y LH. Entonces aquí se produce el factor liberador de las gonadotropinas, que es la GnRH. Entonces aquí la GnRH se produce en el núcleo arqueado de la zona media del hipotálamo. Una vez que se produce este factor liberador de las gonadotropinas, GnRH, pues a través de la zona posterior del tallo, de este tallo sinario o del tallo hipofisiario, pues donde se establece realmente esta comunicación con la hipófisis y sobre todo específicamente con la adenohipófisis, pues una vez que este factor liberador de la GnRH estimula la adenohipófisis, pues va a producir estas dos hormonas en importancia para la activación de este eje que dijimos que era FSH y LH, ¿no? Entonces, a nivel hipotalámico dijimos, pues se encuentra en el hipotálamo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central y que se va a activar dentro de la pubertad. Dijimos que se mantenía inactivo durante toda esta etapa, inclusive desde la etapa fetal, una vez que ya se vea integrado anatómicamente, pues no tiene por qué seguir adelante esa maduración, porque si no, imagínense, desde la etapa fetal ya sería capaz la gónada, en este caso el ovario, pues inclusive de madurar folículos y madurar ese óvulo para producir un óvulo. Entonces, como desde la etapa fetal no se requiere tener óvulos maduros, porque la finalidad de tener un óvulo maduro es finalmente la reproducción, en este caso, pues que sea fecundado por un espermatozoide. Bueno, pues desde la etapa fetal no es así. Entonces ya está programado para que se detenga en la primera división meiótica, ahí se detenga, nace la niña y durante toda la etapa de la niñez hasta la pubertad, como dice aquí, se vuelve a activar otra vez este eje hipotálamo hipofisovario y entonces empieza a producirse a nivel hipotalámico el factor liberador, que es la GnRH, ¿no? ¿Y para qué se produce este factor liberador GnRH? Bueno, pues para estimular la hipófisis anterior, de donde se van a producir estas dos hormonas principales del eje, que es la FSH y LH. Otra vez, como toda hormona, la principal función es ir a actuar a nivel de un órgano blanco. En este eje, como su mismo nombre lo indica, y no hay mucho pierde para que no se confunda, el eje es eje hipotálamo hipófisis ovario, por lo tanto el órgano blanco va a ser el ovario, ¿no? Y como particularidad, una vez que se estimula el ovario, tendrá como intención echar a andar dos ciclos importantes, que es el ciclo ovárico y el ciclo menstrual. Entonces el ciclo ovárico a su vez va a estimular lo que es el ciclo menstrual. Anatómicamente ya vimos que el útero le correspondía en 3 capas, o anatómicamente se le describía en 3 capas. De fuera hacia adentro era la serosa, el miometrio y luego el endometrio, ¿no? En este caso en particular, una vez que se estimula el ciclo ovárico, la finalidad es ir a estimular la capa interna del útero, que es una vez que se estimula el endometrio, pues va a ser capaz de estimular lo que sería el ciclo menstrual, ¿no? Y aquí es donde se integra el ciclo ovárico y el ciclo menstrual, a través de la estimulación de estas dos hormonas hipofisiarias, que es la FSH y el LH, y a su vez estas dos hormonas se producen cuando son estimuladas por el factor liberador GnRH, que se produce a nivel hipotalámico, como ya vimos. Entonces, vean, generalmente cuando hablamos de este eje en cuanto a la integridad, pues esquemáticamente así lo representamos, desde arriba hasta abajo.
A nivel hipotalámico, por el factor liberador, que es GNRH, que va a actuar a nivel de la adenohipófisis, para producir las dos hormonas principales de este eje en específico, que es FSH y LH, hormona folículo estimulante y luteinizante, que van a ir a actuar a nivel de la corteza del ovario. Acuérdense cuando describimos cómo se iba formando la gónada femenina, pues dijimos que se iba diferenciando en lo que era su médula y luego la corteza, y que a nivel de la corteza iba a ser donde iban a estar todos los folículos con sus ovogonios, y es aquí donde se detenían en esta primera fase de división meiótica durante la etapa fetal. Así se mantienen durante toda la etapa de la niñez, hasta que llega la pubertad otra vez. Cuando se activa la pubertad, es cuando se vuelve a integrar la funcionalidad de este eje, y entonces estas dos hormonas entran en función para específicamente estimular la corteza del ovario y estimular esos folículos para que entren en proceso de maduración, y por lo tanto, una vez que entran en proceso de maduración, la intencionalidad del ciclo ovárico es reclutamiento y maduración folicular. Y solamente uno de estos folículos que se recluten para entrar en proceso de maduración logrará la maduración completa, para que solamente uno de ellos pase por el proceso de maduración completa hasta el folículo de Graf. ¿Sí? El folículo maduro se le conoce como folículo de Graf cuando ya es capaz de producir un óvulo o el efecto de la ovulación. Y entonces pues ya producir esa intención última del folículo, que es producir el óvulo maduro, ¿no? Y entonces todo este proceso se lleva a cabo a través de la estimulación precisamente de estas dos hormonas, que es la FSH y la LH, folículo estimulante y la luteinizante, a nivel de la corteza ovárica, ¿no? Entonces aquí, para retomar anatómicamente las tres capas que tiene el útero, que dijimos de afuera hacia adentro, la serosa, el miometrio y el endometrio, y en específico la integridad de este eje, conjunto con el ovario, pues va a echar a andar estos dos ciclos, que es el ciclo ovárico y el ciclo menstrual, ¿verdad? ¿Y cómo se estimulan estos dos? Por las dos hormonas de este eje en importancia, que es FSH y LH, y a su vez por la hormona liberadora, que es la GnRH. Entonces vean, hay muchísimas hormonas que se producen a través de la estimulación de los factores liberadores, y en este caso el que nos interesa, pues dijimos, es la GnRH a nivel hipotalámico. Entonces, a nivel hipotalámico, una vez que se produce este factor liberador, que es la GnRH, pues es la que me va a interesar en el caso de este gen específico para producirme FSH y LH. Como lo van a ir viendo en el transcurso del módulo, pues hay muchas otras hormonas para otras estimulaciones de órganos blancos en específico, y ya lo van a ir analizando cada uno de ellos, ¿no? En el caso particular, otra vez de este eje, quien me interesa es el factor liberador GnRH. GnRH va a ir a actuar entonces, dijimos, a nivel de la adenohipófisis. ¿Para qué? Pues para poder estimular en cuanto a la producción de las dos hormonas principales, FSH y LH, que me van a ir a actuar a nivel de los ovarios, ¿no? En este caso en específico. Y existe una comunicación real, como comentábamos. Pareciera que en estructura, pues por ser muy diminutas y pequeñas, pues pareciera que están incomunicadas, pero realmente existe esta comunicación a nivel hipotalámica con lo que sería la hipófisis, y específicamente con el óvulo anterior, ¿no? En donde bajo esta estimulación del factor liberador hipotalámico GnRH, pues actuará a nivel del óvulo anterior de la hipófisis para producir FSH y LH como tal, ¿no? Y después pues ir a actuar a nivel de órgano blanco. Pues otra vez lo mismo que estamos comentando, FSH y LH, una vez que se producen a nivel de la adenohipófisis, y todo ello está controlado por estos factores reguladores negativos y positivos de retroalimentación. Entonces, ¿cómo se mantiene el equilibrio de ya una vez que se activa el eje hipotálamo hipófisis ovario? Bueno, pues a través de los contrarreguladores positivos o negativos de la GnRH, de la FSH y LH, y de la producción hormonal también en específico del ovario, como ahorita lo vamos a ver, que tiene que ver con la producción estrogénica y progestacional, ¿no?
Y una vez que se están produciendo estas hormonas, bueno, pues existirá una retroalimentación, sea esta positiva o negativa, para mantener este equilibrio en cuanto a producción y finalmente se lleve un proceso normal fisiológico del ciclo, tanto del ciclo ovárico como del ciclo menstrual, ¿no? Específicamente hablando del factor liberador GnRH, pues ya dijimos que era sintetizado por el núcleo arqueado, transportado por estos cilindroejes de la eminencia media para comunicarlo con lo que sería la adenohipófisis. Una vez que este llega a actuar, pues va a producir FSH y LH en la hipófisis anterior o adenohipófisis y va a ejercer entonces la producción de GnRH, pues una producción positiva de acción casi siempre, ¿no? Para ir produciendo este factor liberador de manera pulsátil hacia la adenohipófisis, ¿sale? Hay síntesis y almacenamiento de la gonadotropina, de manera pulsátil se va a ir liberando. Existe una activación o movilización de las gonadotropinas almacenadas para su liberación y hay una liberación o secreción pulsátil de estas mismas para que vayan ejerciendo esta acción positiva de liberación a nivel de la adenohipófisis, de la FSH y de la LH, ¿no? Una vez que se liberan estas dos hormonas, pues dijimos que toda intención de producción de alguna hormona tiene que ir a actuar a nivel de un órgano blanco, ¿verdad? Y en este caso, pues el órgano blanco va a ser el ovario, ¿sí? En donde van a ir a actuar directamente la FSH y la LH. Estos niveles bajos de estrógenos, que es otra de las hormonas que se produce a nivel del ovario, estimulan la síntesis y almacenamiento de gonadotropinas, pero inhiben la secreción de FSH y no tiene efecto sobre lo que es la secreción del LH. Y estos niveles también elevados de estrógenos inducen lo que es la secreción elevada de LH como pico máximo hacia la mitad del ciclo menstrual e inhiben lo que es la secreción pulsátil de GnRH en el hipotálamo. Y aquí es donde empieza el juego de palabras para poder ejercer esa retroalimentación tanto positiva como negativa. Una vez que existen estos niveles tanto bajos como elevados, en este caso de los estrógenos, bueno, pues si son niveles bajos, como dice aquí, me estimula la síntesis del almacenamiento de la GnRH y a su vez me inhibe la secreción de FSH y LH. Cosa contraria, cuando tengo niveles elevados de estrógenos, pues me van a inducir la secreción elevada de LH y inhiben la secreción pulsátil de GnRH en el hipotálamo. Y aquí, mayormente, sobre todo cuando se encuentran estos picos máximos de estrógenos, pues casi siempre va a coincidir con la mitad del ciclo menstrual, que es cuando se da el pico máximo de la LH, ¿no? Para que se pueda producir la ovulación. Los niveles bajos de la progesterona también tienen importancia, aumentando la respuesta hacia la hipófisis anterior y al estímulo de la GnRH, la secreción del LH y origina un pico de FSH a mitad del ciclo. Entonces va a ser la hormona contrarreguladora también, sobre todo a la mitad del ciclo. Y los niveles altos de la progesterona pues inhiben la secreción de la gonadotropina en el óvulo anterior, inhibiendo secreción pulsátil de GnRH y anulan lo que es la respuesta al óvulo anterior bajo el estímulo de la GnRH, ¿no? Entonces, finalmente aquí ya nos requerimos que se esté liberando GnRH, sobre todo y FSH. Entonces, por eso es importante los niveles altos de la progesterona, sobre todo lo que tiene que ver con la segunda mitad del ciclo menstrual, ¿no? Para que de manera fisiológica en esa retroalimentación, tanto positiva como negativa, pues se lleve a cabo a buen término lo que sería la segunda mitad del ciclo menstrual. Y vimos aquí que una vez que se estimula lo que es el órgano blanco, en este caso el ovario, pues dijimos que a su vez también tenía que estimular otro ciclo, que era el ciclo menstrual. Y el ciclo menstrual, ¿dónde se lleva a cabo? Pues en el útero, específicamente en qué capa, pues en el endometrio. Entonces el endometrio, acuérdense, si me voy aquí al endometrio, a nivel del útero, esto tiene que ver con lo que es ciclo menstrual. Ustedes se acuerdan del ciclo menstrual por fisiología, que lo vieron ya desde la prepa secundaria. Bueno, el ciclo menstrual tiene que ver con la descripción de lo que es la primera fase y segunda fase del ciclo menstrual.
en donde si yo dividiera este ciclo menstrual en un ciclo de 28 días, pues la mitad de 28 serían 14, que correspondería a lo que sería el fenómeno de la ovulación. Por eso estábamos comentando anteriormente la contrarregulación que tiene que ver tanto positivo como negativo de las hormonas para que se lleve a cabo en buen término estas dos fases del ciclo menstrual. La primera fase del ciclo menstrual, que es totalmente dependiente de estrógeno, y la segunda fase del ciclo menstrual, que es totalmente dependiente de progesterona. Y para que se alimente y se produzca tanto el estrógeno como la progesterona, pues a su vez aquí a nivel ovárico tiene una gran influencia lo que es la FSH y la LH, ¿no? Entonces, una de las finalidades de la producción de FSH y LH es decir, actuar a nivel de la corteza del ovario, dijimos. ¿Y para qué? Dijimos que por definición ciclo ovárico era reclutamiento y maduración folicular, y que solamente uno de los folículos reclutados llegará a la maduración completa, que en este caso sería el folículo de Degraf. El folículo de Degraf demarca que ya hay un folículo maduro y está en posibilidades de producir la ovulación. Y entonces, como nada más fue uno el que logró la maduración completa, que es el folículo de Degraf, este será el único responsable de expulsar un óvulo maduro, que es a través del pico máximo de la LH. Los demás folículos que se reclutaron, pues se van a ir atrofiando y finalmente van a morir, ¿no? Y desaparecen. Y me voy a quedar nada más con el folículo maduro o de Degraf. La importancia de esta maduración folicular que se da aquí a nivel del ovario, pues es precisamente porque ellos van a producir las otras hormonas que son los estrógenos y la progesterona, ¿vale? Hablando ya en específico y el tema central que era el ovario, pues su función es modificar o incluso detener, dependiendo del periodo por lo que está pasando la paciente, por la cuestión hormonal, ¿no? Entonces, realmente el productor hormonal en importancia pues va a ser el ovario para la mujer. ¿Por qué? Porque va a ser el responsable de producir bajo este estímulo de la FSH y LH, pues las otras dos hormonas en importancia del ciclo, en este caso el menstrual, que va a ser estrógeno y progesterona. Si el ovario no completa su ciclo ovárico, no va a ser capaz de producir ciclo menstrual, porque no se va a producir estrógeno ni progesterona. Entonces, una vez que se completa este ciclo menstrual, bueno, pues hablaríamos que está integrado todo lo que es el eje del hipotálamo hipófisis ovario, ¿no? El campo de acción principal entonces de sus hormonas cubre casi todo el cuerpo y actúa según el momento de la etapa de la mujer, desde la etapa de la niñez, la pubertad, al momento de la fecundación, si existe un embarazo o no, el parto o la menopausia, ¿no? Entonces, a todo lo largo de su vida de la mujer, esta influencia de la cuestión ovárica en cuestión de la producción hormonal, sobre todo lo que tiene que ver con estrógenos y progesterona, pues representa una gran importancia, ¿no? Todo lo que tiene que ver entonces con la interrupción de esta producción hormonal a nivel ovárico le va a repercutir a la mujer en cualquiera de estas de sus etapas durante toda su vida, ¿no? El número de folículos predeterminados al nacimiento, bueno, pues como comentábamos, durante la etapa fetal ya inclusive, una vez que se diferenció la gónada en ovario, ya hay folículos ahí, ya hay ovogonios ahí, que se detuvieron en esa fase, en la primera fase de la división meiótica, porque ya no es necesario que sigan en la maduración, y por lo tanto entonces ahí se detienen, ¿verdad? Hasta que nace o se da el nacimiento. Por eso, durante la vida intrauterina se dice que inclusive puede tener millones de folículos o de ovogonias, y de tal manera que estos se van a ir atrofiando hasta el momento del nacimiento, donde ya puede llegar a tener alrededor de unos 700,000, después de que tenían millones, y finalmente se siguen atreciando durante las siguientes etapas subsecuentes de la niñez hasta llegar a la pubertad. De tal manera que en la pubertad prácticamente llegan a tener ya alrededor de unos 400,000 como reserva o 500,000 dentro de la reserva folicular, que van a ser suficientes durante toda su vida reproductiva para lograr el objetivo, que en este caso pues sería el embarazo, ¿no?
Anatómicamente dijimos que el ovario también se lo describía dos partes principales, que era la capa interna, que era su médula, donde básicamente va todo lo que es el hilo de vasos, tanto nerviosos como vasculares, y su capa externa, más importante, que la corteza, ¿no? Donde se encuentran ahí realmente alojados todos estos folículos como reserva en las células de la granulosa. Y bueno, finalmente, cuando llega a esta etapa de la pubertad, pues ya le queda una reserva alrededor de unos 400,000 folículos primordiales, que esos serán suficientes durante toda su vida reproductiva, pues para que logre su objetivo en un momento dado de la reproducción, ¿no? Conforme va pasando por todas estas etapas de la niñez hasta llegar a la pubertad, pues se van atrofiando alrededor de todo este 1.700.000 que queda como reserva, y finalmente cuando llega a la pubertad, pues ya llega con esa reserva de alrededor de los 400,000, ¿no? ¿Por qué es importante entonces la estimulación ovárica o ciclo ovárico? Bueno, pues porque va a ser capaz de producir las otras dos hormonas de importancia para la mujer durante toda su vida, o etapas de su vida, no solamente la reproductiva, mayormente, lógicamente, la reproductiva, que va a ser la producción de estrógeno y la producción de progesterona, además de otras como la inulina también, que juegan un papel importante pues, para lo que tiene que ver embarazo sobre todo, ¿no? Entonces, esta producción hormonal ovárica que tiene que ver con el estrógeno, pues viene a formarse a partir de la granulosa, y la progesterona, pues también lo que tiene que ver en específico con lo que es el cuerpo lúteo. Si ustedes se acuerdan cómo iba la maduración folicular, bueno, pues como comentábamos, hay muchos folículos que se reclutaron, pero solamente uno de ellos va a llegar a la maduración completa, hasta llegar al folículo de Graf, que es el más grande, en donde ya estará en posibilidades de expulsar un óvulo ya maduro para producir la ovulación, y lo que queda una vez que expulsa el óvulo, este folículo de Graf, va a ser lo que es el cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo va a ser gran productor de progesterona, ¿no? Que sería la otra hormona que se necesita en específico para que se complete lo que es el ciclo menstrual. Pues por lo tanto dijimos que el ciclo menstrual se alimentaba principalmente de estas dos hormonas. La primera fase del ciclo menstrual, que es a base de estrógenos, y la segunda fase del ciclo menstrual, que es a base de progesterona, ¿no? ¿De dónde derivan estas? De aquí, precisamente de la maduración folicular, y en específico del folículo maduro, o que va en proceso de maduración completa, en donde a su vez, ahorita lo vamos a ver, se va subdividiendo en lo que son estas diferentes capas que se le van formando al folículo, y de tal manera que se va diferenciando en estas diferentes capas, que la teca interna y la teca externa, que ellas serán las responsables entonces de este folículo maduro que va en proceso de maduración, pasando por folículo primario, secundario y terciario hasta llegar al folículo de Graf. Y en este proceso de maduración, pues también internamente vean cómo estas capas foliculares se van diferenciando en la teca interna y teca externa. Se va formando el antro folicular, va desplazando a lo que es la ovogonia hacia uno de los polos, para que esté finalmente llegue al proceso de maduración completa con el folículo de Graf y pueda producirse un óvulo en la expulsión ya de lo que es el fenómeno de la ovulación. En este proceso de maduración de la teca interna y teca externa es importante porque aquí específicamente es donde se va a producir los estrógenos y la progesterona durante este proceso de la maduración del folículo, y es aquí donde vemos que va pasando por el folículo primordial, luego el folículo primario, folículo secundario, y luego el folículo terciario hasta llegar al folículo de... Cuando pasa por todo este proceso de maduración y la diferenciación de estas células foliculares, pues en importancia es porque ya empiezan a producir estas dos hormonas de importancia, que es estrógeno y progesterona. Y por lo tanto, las responsables de producir estas dos hormonas para el ciclo menstrual, pues serán las células de la teca, ¿no? Las famosas teca interna y teca externa. Una vez que logra todo el proceso de maduración, el folículo, pues llega hasta el folículo de Graf. Y el folículo de Graf denota o es importante porque ya se encuentra con un tamaño adecuado
que se dice que puede ser de los 18 a 30 milímetros, en donde ya se ve ahí el ovogonio o el óvulo hacia uno de los polos próximo a producir ya la ovulación, ¿no? Esquemáticamente pues sería esto, ¿no? Va pasando por el folículo primario, secundario, terciario. Durante este proceso de maduración, bueno, pues se van diferenciando la teca interna y la teca externa, que dijimos aquí van a ser las productoras del estrógeno y la progesterona. ¿Para qué requiero estas dos hormonas, estrógeno y progesterona? Pues dijimos porque son las que van a alimentar el ciclo menstrual. Por eso dijimos que se dan dos ciclos en importancia, el ciclo ovárico y el ciclo menstrual. Los estudias por separado, pero realmente van a la par, en sincronía, ¿no? Se produce ciclo ovárico, que era reclutamiento y maduración folicular. De todos los folículos que se reclutan a nivel del ovario, como veíamos aquí, voy a pasar a este aquí, aquí se reclutan muchos folículos, se dice que alrededor de 12 o 15 en cada ciclo menstrual. Entonces, la FSH, folículo estimulante, estimula reclutamiento folicular, y de estos folículos que se reclutan, solamente uno va a alcanzar la maduración completa, hasta llegar y pasar por el folículo primario, secundario y terciario y llegar al folículo de Graf, que denota ya el folículo maduro, ¿no? También hay producción de progesterona, pero en menor cantidad, porque finalmente la que se requiere en mayor cantidad, pues es el estrógeno. Entonces, estrógeno y progesterona se externo, hasta que llega a la maduración completa, que sería el folículo de Graf, donde se puede dar ya el fenómeno de la ovulación, ¿saben? Lo que queda una vez que se da el fenómeno de la ovulación, este folículo de Graf ahora pasa a ser lo que es el cuerpo lúteo. Una vez que ya expulsó el óvulo, lo que queda del folículo de Graf ahora se llama cuerpo lúteo. ¿Por qué es importante? Porque él va a ser el gran productor de lo que es la otra hormona, que en este caso ahora es la progesterona. Pues ustedes se fijan, durante el proceso de maduración, mayormente es influenciado por estrógeno. Y la segunda etapa va a ser por progesterona. Entonces, esta fase pues, del folículo pues, va a ser variable, denota mucho lo que es el crecimiento de estos folículos por estimulación de la FSH, por eso se llama reclutamiento y maduración folicular, ¿no? Hay gran producción de estrógenos, menor producción de progesterona, ¿sí? Y existe esta retroalimentación de feedback de un momento dado para que ya no se aumente más producción de FSH y LH, a lo que ya se estimuló y se inició una parte de lo que es el ciclo ovárico, ¿no? La FSH y LH, ¿dónde actúan primordialmente? Pues lógicamente que en el folículo dijimos que la intención era que se produciera, que llevara a cabo esta maduración folicular, ¿verdad? Para que pase por todo este proceso del folículo primario, secundario y terciario hasta el folículo maduro por completo, ¿no? Pero no solamente va a actuar a nivel del folículo de los que tienen los ovarios, sino también actúa a nivel de las mamas, produciendo un crecimiento de los conductos glandulares y dilatación de los conductos excretores. A nivel de las trompas, pues también hay una respuesta a los receptores estrogénicos de la trompa, aumentando las contracciones tubarias. Pues si dijimos que realmente la fecundación se llevaba a cabo en el tercio externo, pues dijimos que tenía que transportarse por todo el trayecto de la trompa hasta el interior del útero. Entonces, gracias a esta respuesta de contractilidad que tiene la trompa, por esta estimulación hormonal estrogénica, donde pues lleva a cabo esas contracciones para ir, si es que se fecundara el óvulo, pues ese huevo fecundado vaya siendo transportado hasta el interior del útero. En el útero existe una respuesta a los receptores estrogénicos del músculo uterino, aumenta el tono muscular uterino y su actividad contractil, ¿no? Y ahí, por ejemplo, que hablando no de embarazo, sino de manera fisiológica normal, pues muchas mujeres padecen el famoso cólico menstrual o de la dismenorrea, pues precisamente por esta gran estimulación estrogénica que tiene que ver para estimular a nivel del músculo uterino o el miometrio, y eso produce un cólico intenso fuerte, que es realmente el cólico menstrual, ¿no? Algunas más, algunas menos, y no me dejarán mentir algunas de ustedes, entonces pues tiene que ver precisamente con esta actividad contráctil que tiene que ver
por la estimulación estrogénica del ciclo menstrual, ¿no? Durante la fase preovulatoria, pues va a haber mayor aumento del estradiol por encima de 200 picogramos, hay aumento de la progesterona también ya, dado que ya se encuentra en esta fase preovulatoria, actúa a través de la retroalimentación positiva y se activa el centro cíclico. Entonces empieza a haber mayor producción ya de LH, de LH, entre más se acerque a lo que es la fase preovulatoria. Durante la ovulación, como dijimos, se empezaba a ver mayor aumento de la LH, precisamente porque es la que va a intervenir más durante esta estimulación y producción importante durante la mitad del ciclo. Entonces hay una descarga importante de la LH sobre lo que es el folículo de Graf, precisamente para producir el fenómeno de la ovulación, ¿no? Entonces, ¿quién será responsable de que se dé el fenómeno de la ovulación? Pues el pico máximo de la LH, y que coincide con el ciclo, con la mitad del ciclo menstrual o a la mitad del ciclo menstrual, es decir, hacia el día 14 del ciclo, ¿no? Y aquí es donde se va a completar la primera división meiótica, ¿no? Entonces ahí se detiene y ahí se separa lo que son las divisiones meióticas. Después de la ovulación, pues persiste el pico máximo de la LH, y lo dijimos, ya no necesitábamos tanto la FSH, porque ella fue encargada dentro de la primera fase del ciclo ovárico para llevar a cabo el reclutamiento y maduración folicular, y después de la segunda mitad del ciclo, bueno, pues quien más me va a interesar en la estimulación hormonal, pues va a ser la lutein, ¿no? El folículo roto, entonces, experimenta alteraciones morfológicas que lo convierten en una estructura amarillenta llamada cuerpo lúteo. Entonces dijimos que el folículo de Graf, una vez que se producía el fenómeno de la ovulación, pues pasaba a ser el cuerpo lúteo. ¿Y por qué es importante el cuerpo lúteo desde el punto de vista fisiológico? Pues fíjense, porque asume funciones de órgano endocrino. ¿Por qué? Porque es gran productor de progesterona. ¿Y por qué es importante esto? Porque dijimos que esto se llevaba a la mitad del ciclo menstrual. Entonces, en un momento dado, si había fecundación, al momento de la ovulación, pues tiene que mantenerse el endometrio engrosado para que se pueda dar el fenómeno de la anidación o de la implantación. Y mantener ese endometrio crecido, pues es a expensas de la estimulación de progesterona. ¿Y quién le va a dar la progesterona a ese endometrio para que se mantenga crecido y esté allí atento por si existe implantación y inhibición del huevo fecundado? Pues el cuerpo lúteo, ¿no? Entonces el cuerpo lúteo durante la segunda fase del ciclo menstrual es totalmente dependiente de progesterona y será la responsable o será el responsable de mantener engrosado el endometrio durante la segunda fase del ciclo menstrual por si hay una implantación o nidación de un huevo fecundado, si es que existió fecundación, ¿sí? Creo que ya se me va a acabar el tiempo, ¿no? Y esquemáticamente aquí lo vemos los dos. Arriba vemos ciclo ovárico y abajo vemos ciclo menstrual, ¿no? Ciclo ovárico, por definición, dijimos que era reclutamiento y maduración folicular. Ciclo menstrual, pues tiene que ver con crecimiento del endometrio. Aquí se dio menstruación, se cae todo el endometrio, tiene que proliferar otra vez, engrosarse, alcanzar un engrosor pertinente, y luego una vez que no hubo embarazo, pues se cae y vuelve a ser el fenómeno de la menstruación. Por eso se llama ciclo menstrual. Los estudiamos por separado, pero finalmente dijimos se dan a la par, ¿no? Para entender ciclo ovárico y ciclo menstrual. Y en el ciclo menstrual dijimos que era totalmente dependiente de estrógeno en la primera función del cuerpo lúteo, que dijimos que aquí era importante porque era gran productor de progesterona. ¿Por qué me interesa progesterona? Porque dijimos que era la responsable de actuar a nivel del ciclo endometrial para mantener la segunda fase del ciclo. Si estuviera embarazo, bueno, pues tiene que haber un endometrio engrosado para que se dé el fenómeno de la anidación y la implantación. Entonces, ¿quién lo va a mantener engrosado esperando que llegue un huevo fecundado después de la ovulación? Pues la progesterona, ¿no? ¿Y eso quién lo da? Pues el cuerpo lúteo, por eso dice ahí, tiene gran importancia como productor endocrino hormonal, y en este caso en específico la progesterona, ¿no?
De 8 a 10 días después de la ovulación, si no hay señal de presencia embrionaria, es decir, de un embarazo, afortunadamente para ella, el cuerpo lúteo, ¿qué le va a pasar? Pues inicia un proceso regresivo autónomo de degeneración, se empieza a atrofiar, de tal manera que hay una caída en la producción tanto de estrógenos como progesterona y mayormente de progesterona, porque dijimos que la segunda fase era totalmente dependiente de progesterona, y entonces si ya no es capaz de mantenerlo crecido, porque los picos de progesterona van cayendo conforme el cuerpo lúteo se va atrofiando, al irse atrofiando o reduciendo, van disminuyendo las concentraciones de progesterona en cuanto a producción. Entonces, por lo tanto, los picos de progesterona van a ir cayendo conforme se atrofia más el cuerpo lúteo y prácticamente ya no hay una buena producción de progesterona y esta ya no es capaz de mantener el endometrio engrosado. ¿Qué va a pasar? Se va a caer. ¿Y eso qué traduce? Pues el fenómeno de la menstruación. Y aquí se repite otro ciclo otra vez, se da el fenómeno de la menstruación y empieza otra vez otro ciclo ovárico y otro ciclo menstrual. Otra vez ciclo ovárico, reclutamiento y maduración folicular. Ciclo menstrual, pues es crecimiento del endometrio, que sería la fase proliferativa, y luego la fase secretora, que sería la segunda fase del ciclo menstrual o engrosamiento, ¿no? Por si es que hay un embarazo, pues tenga donde implantarse o anidarse, ¿no? Otra vez aquí, esquemáticamente vemos cómo, por definición, ciclo ovárico es reclutamiento de folículos de 10, 12, 15, pero solamente uno de ellos va a alcanzar el proceso de la maduración completa, pasando por folículo primario, secundario y terciario, hasta que se dé el fenómeno de la ovulación. Los demás degeneran y desaparecen. Lo que queda del folículo de De Graaf, que es el folículo maduro, se le conoce como cuerpo lúteo. Si esto yo lo traspolo al ciclo menstrual que está acá abajo, y que esto se da a nivel del endometrio del útero, bueno, ¿por qué va a ser importante? Porque dijimos aquí cuando iba el proceso de maduración folicular, aquí se diferenciaban las células foliculares en teca interna y teca externa, que iban a producir estrógeno y progesterona. Durante la primera fase del ciclo menstrual se produce mucho estrógeno por las células de la teca. Por lo tanto, la primera fase del ciclo menstrual es totalmente dependiente de estrógenos, que también se le conoce como fase proliferativa. Va a proliferar. ¿Quién prolifera? Pues el endometrio, ¿no? ¿Por qué tiene que proliferar? Pues porque aquí se cayó. ¿Cómo se cayó? Pues con el fenómeno de la menstruación. Lo que tú desechas con la menstruación, pues es el endometrio que no se utiliza. Llega a la mitad del ciclo, que es hacia el día 14, que representa el fenómeno de la ovulación, el de mayor peligro para que no se acerquen aquí, día 14, ovulación. Entonces, pico máximo de LH, se produce ovulación porque rompe el folículo de De Graaf, expulsa el óvulo, y entonces aquí ya estará un óvulo disponible para ver si existe fecundación o no. Dijimos que la trompa en su tercio externo tenía fimbrias que eran capaces de producir movimientos para succionar el óvulo y llevarlo al tercio externo de la trompa, y ahí se queda, esperando si llega un espermatozoide para ver si es fecundado o no. Y dijimos, entonces, lo que queda del folículo de De Graaf pasa a ser cuerpo lúteo, que es gran productor de progesterona. ¿Dónde me interesa que actúe la progesterona? Pues en la segunda fase del ciclo menstrual. ¿Para qué? Para que mantenga esa fase secretora, ¿sí?, del endometrio o engrosado el endometrio, por si existe una fecundación. Y entonces el huevo fecundado, una vez que llegó al útero y busque el endometrio, tenga donde implantarse, dado que aquí se encuentra engrosado, preparado para que reciba ese huevo fecundado y se pueda anidar y se pueda implantar, ¿verdad? Si no se da o no existe esa señal de fertilización, ¿qué va a pasar? Bueno, pues entonces el cuerpo lúteo se va atrofiando, se va haciendo cada vez más pequeño, hay menos producción de progesterona. Conforme se acerca más hacia el día 28 del ciclo menstrual, ya no va a ser capaz de mantenerlo engrosado.
porque los picos de producción de progesterona ya son muy pobres. Al caer esos picos de producción de progesterona, ya no es capaz de mantener el engrosado, se va a desprender y eso va a ser el fenómeno de la menstruación. Y ahí se repite otra vez otro ciclo menstrual. ¿Vale? Hay regulación de LH y FSH, pues sí, como todas las hormonas reguladoras. Ambas son reguladas por la GnRH. Hay respuesta a GnRH, donde generalmente hay mayor producción de FSH sobre LH, sobre todo por lo que tiene que ver en el primer ciclo, la primera fase del ciclo, porque dijimos que FSH es folículo estimulante, que va a ser la responsable de reclutar y madurar folículos. La respuesta a GnRH, sobre todo en la fase lutea, pues va a ser mayormente sobre LH, ¿no? Porque dijimos que debe de haber después de la segunda fase del ciclo, pues pico máximo de LH para que se produzca el fenómeno de la ovulación, ¿no? La inhibina también aquí puede jugar un papel importante en cuanto a la retroalimentación negativa sobre FSH, sobre todo en un momento dado cuando ya vamos hacia la mitad del ciclo, donde ya no se requiere tanto FSH, sino ahora LH, pues ahí la inhibina también va a tratar de inhibir ya la sobreproducción de FSH para que deje actuar a la LH, ¿no? La testosterona también tiene una retroalimentación negativa sobre LH y GnRH. Va a haber mayor aumento de estradiol, disminución de progesterona, y esto me va a hacer que aumente la GnRH como estímulo, y aumentando también FSH y LH, sobre todo en la fase del folículo o en la primera fase de lo que es el ciclo. Y va a haber mayor aumento de estradiol y mayor aumento de progesterona, por lo que puede disminuir también el estímulo a la GnRH con disminución de FSH y LH durante la fase lútea. Estos dos últimos renglones me están diciendo lo que pasa en la primera mitad del ciclo menstrual y en la segunda mitad del ciclo menstrual, ¿no? Cómo se da la inhibición de estos factores liberadores y de la producción de FSH y LH para que se complete lo que es el ciclo menstrual también durante la primera fase y la segunda fase del ciclo menstrual, ¿no? Y traspolado todo esto desde arriba, como dijimos, a nivel hipotalámico, cuando se libera GnRH como factor liberador para producir las dos hormonas importantes, que es FSH y LH, en donde mayormente FSH va a estimular todo lo que son los folículos a nivel ovárico para estimular un ciclo ovárico, reclutamiento y maduración folicular, hasta llegar a la mitad del ciclo, en donde actúa pico máximo de LH para ese folículo maduro, pues lleve a cabo el fenómeno de la ovulación, y lo que queda sería el cuerpo lúteo, en donde va a ser gran productor de progesterona, ¿no? Estrógeno y progesterona que se producen durante la maduración folicular tienen que ver en importancia porque me van a estimular el otro ciclo que dijimos que era el ciclo menstrual. La primera fase del ciclo menstrual va a ser totalmente dependiente de estrógeno, y la segunda fase del ciclo menstrual va a ser totalmente dependiente de progesterona. No quiere decir que ya no haya estrógeno y progesterona en uno y otro. Son menores cantidades de lo que se requiere según la fase en la que se encuentra, ¿no? Si se da la fertilización, como dijimos, pues hay que tomar en cuenta que existe una vida media del óvulo una vez que se expulsa, alrededor de 24 horas. Es decir, pues tiene un alcance de 24 horas para que pueda ser fecundado, a diferencia, por ejemplo, del espermatozoide, que puede tener una vida media entre 5 y 7 días. Por eso es que generalmente decimos que tienes que evitar lo más que se pueda este día 14, que es el día de la ovulación, si es que no quieres que haya fecundación. Como tiene una vida media mayor el espermatozoide, 3, 4 días, pues puede ser que ahí ande todavía uno en peligro y agarre aquí el óvulo, aunque este no más dure un solo día, ¿no? Pero tiene que ver con la duración del espermatozoide, que puede ser en promedio de 5 días, ¿no? La ovulación y la concepción ocurren unos 14 días antes del periodo menstrual, ¿no? Entonces, que se dice que se da hacia el día 14 del ciclo menstrual. La fertilización suele producirse en la trompa, ya dijimos tercio externo, y ahí tiene que ser transportado hasta el interior del útero, en su cara anterior o posterior del fondo uterino para la implantación. Vean, el tránsito de ello le lleva alrededor de 4 a 6 días hasta el endometrio, que ya se encuentra preparado a través de la estimulación de la progesterona por el cuerpo lúteo, que lo mantiene engrosado para que se dé el fenómeno de la implantación.
2 o 3 días después de la fecundación, y ya se empieza a formar lo que es un pronúcleo, que es el pronúcleo masculino, la unión del pronúcleo masculino y femenino, para que empiece a formar ese huevo fecundado ya. Y la diferenciación de lo que va a ser posteriormente ya un embarazo completo. 42 horas después ya empieza esa división celular, donde a partir de aquí ya no se detiene, y por lo tanto ya empezará ese gran crecimiento celular en la diferenciación, para lo que va a ir formando en una instancia primero el blastocisto, luego la mórula y luego finalmente ya el embrión, ¿no? Y la implantación, pues de 6 a 9 días, una vez que ya se dio la fecundación, ¿no? Tiene que seguir todo este trayecto por la trompa hasta llegar a la implantación, y finalmente a nivel del fondo uterino, pues darse esa anidación e implantación, y empieza a haber esa diferenciación celular pasando por lo que es el blastocisto y luego la mórula, y finalmente ya la implantación para diferenciarse de lo que va a ser el embrión como tal en sus 3 capas germinativas diferenciales, donde se le da origen a los órganos y sistemas del embrión ya en formación, ¿no? Pues eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta o duda. Creo que no. Bueno, pues entonces nos vemos la próxima semana. Pasen buena tarde. Está bien, doctor. Luego nos ponemos de acuerdo. Salen. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos. Recording stop.